Hoy en Saludos Cordiales contamos con la visita de la doctora Amarilis Ramos, quien es psicóloga clínica y quien viene hoy a darnos apoyo a estos empresarios que queremos cargar con todo y pasamos por alto muchas veces la fuerza que nosotros necesitamos, que es la que viene de adentro, con nuestra salud emocional. Así que hoy Saludos Cordiales es para ti. Saludos Cordiales es un podcast de Somos Corp. Aquí hablamos de comunicación, estrategia y negocios, porque todo comunica. Este episodio llega a ustedes gracias a la colaboración de Friends Café, pioneros en café de especialidad desde Mayagüez para todo Puerto Rico. Hoy en Saludos Cordiales le damos la bienvenida a la doctora Amarilis Ramos. Bienvenida. Saludos, Carla. Y a ustedes. Nosotras nos vemos aquí así de lo más, pero llevamos una hora hablando Sí, fuera de cámara. Sí. Amarilis es mi amiga, fue mi clienta, es psicóloga, es empresaria, madre, y entre muchos de sus roles no se está quieta, siempre está inventando y está emprendiendo. Así que ¿quién mejor que tú para que nos ayudes a conseguir herramientas? Porque sabemos que ser empresario está fuerte, por no decir otra palabra. Está duro. Está durito. Así que hoy, después de haber escuchado tanta historia de cómo lograrlo, cómo hacerlo en este podcast, cómo lo han logrado, cuáles son los recursos, pero a veces pasamos por alto que nuestro recurso primordial somos nosotros mismos y lo seguimos pasando por alto y llega el burnout y no queremos saber de nada ni de nadie. Y así, pues como empresaria y como psicóloga, entre muchos de tus otros sombreros, quiero que nos ayude a entender un poco cómo esto se da y cómo podemos ir superándolo. Mira, me resultó súper interesante que me llamaras para eso y cuando me dices trabajar con el tema de burnout, pues que uno piensa pues que estamos hablando de los empleados, ¿no? Y se trabaja, ¿verdad? Y es importante trabajar con los empleados. Sin embargo, no estamos pensando en nosotros mismos, en el resultado del volumen de trabajo que nosotros asumamos y cómo eso nos va a afectar a nosotros en el día a día y el resultado o cómo redunda en la empresa en la que estamos. Y en muchas ocasiones, cuando se escuchan historias como las que tú has entrevistado, las nuestras, nos levantamos a las 6 o a las 5 de la mañana, un desayuno rápido y comenzamos a trabajar. Y no es hasta que el cuerpo no puede más que entonces te tomas la noche para tratar de dormir, en lo que se te van apagando todos esos pensamientos, ¿verdad? Todo eso que tienes en la mente se te va apagando, que quizás te duermes a las 2 de la mañana para retomar el próximo día y te vas quemando poco a poco sin darnos cuenta. Y no vemos cómo eso va a resultar en lo que puedes ofrecer o lo que vas a ser capaz de ofrecer para tu trabajo, ¿verdad? Para el resultado que tú quieres en tu empresa. Entonces, eso también redunda en las relaciones personales, porque no es nada más en las relaciones profesionales, sino también en las personales. Y es importante que podamos saber que hay que trabajar con esa quemazón, porque está bien querer crecer, está bien querer emprender, pero nunca vas a emprender lo suficiente si no te dedicas tiempo a ti, porque la manera en la que vas a ofrecer para los demás, la manera en la que vas a ofrecer para tu empresa va a estar desgastada. El cuerpo no va a poder más en algún momento. A nivel emocional, tu rendimiento, tu efectividad no va a ser la misma si estamos atropellados emocionalmente o cargados con tanto que queremos hacer pensando que si no lo adelanto, no voy a hacerlo, no lo voy a lograr. Y ese es el momento en el que tenemos que repensar un poco. ¿Y cómo uno puede identificar que ya uno está llegando como que a ese momento en que el cuerpo a lo mejor se detiene o la mente, ¿verdad? ¿Cómo se da ese proceso? Porque obviamente yo soy empresaria 20 años y he tenido mis momentos de que, Dios mío, pero esto va a seguir, esto viene una detrás de la otra y uno tiene que hacerse cargo de la situación general del negocio, más el trabajo que te toca dentro del negocio, más tus cosas personales, como tú mencionas, la situación fiscal del negocio muchas veces depende de ti, de estos acercamientos que tú haces con los clientes para la gestión de cobros, que si las propuestas. Y pues a veces uno sigue inmerso en eso y como que se acostumbra, pienso yo, pero llega el momento en que ya uno no puede más. ¿Y cómo uno identifica eso? ¿O cuándo es bueno ya comenzar a pedir ayuda?
Mira, me mencionas eso y entonces mi mente intenta ver cómo te lo explico yéndome para atrás. ¿A qué me refiero con esto? Yéndome hasta ser una sola emprendedora sin equipo. Hoy, gracias a Dios, ¿verdad? Tengo un equipo de más de 50 empleados, pero fui una. Y cómo trabajo, ¿verdad? Porque puede un emprendedor estar, sí, pero tú eres 50. Ajá. Sí, hacías un quitado. Pues no lo es un quitado, ¿verdad? Porque eso se... Yo estuve ahí, yo la vi. Eso redunda, hace una onda. Esa única persona que eres tú cuando estás comenzando, es importante verlo desde el punto en el que si piensas que vas a estar todo el día en ese trabajo, en esa agitación, vas a comenzar a sentir... Primero, como dicen por ahí, yo no sé si te lo has escuchado, yo creo que te lo he escuchado decirlo, como con el mono trepado. Ajá, claro. Vas a comenzar a sentir ese mono trepado y vas a estar con él como 5 horas más hasta que sientas que ya acabaste algo. Pero nunca terminas, porque ¿verdad? El querer crecer, el querer crear una empresa, el tener un poco más, siempre vas a tener hambre. Así que vas a tener ese hambre, vas a sentir una presión aquí en el pecho, sudoración. Esa es la parte física. En la parte emocional, como estaba mencionando, siempre vas a sentir que no has acabado, que tienes mucho por hacer, que la situación económica no te alcanza y si te paras, te detiene. Pero y si te detienes un momento y estableces un horario fijo, específico, para invertir en refrescarte, ¿verdad? En refrescar tus ideas. Y si a veces nos pasa que seguimos fallando en lo mismo, ¿verdad? Y no se nos da la oportunidad, Y seguimos insistiendo en lo mismo, pero estamos enfocados en que se nos dé esa cosa, ¿verdad? Ese negocio. Esa propuesta, y es como que tratar de así, te detienes un momento a tratar de refrescar tu mente, te vas a la playa, te tiras en el agua y cuando vienes y te sientas en la sillita, de momento sientes, fíjate, no había pensado en esto, porque es un momento en el que tú tienes que, ¿verdad?, switchar y reposar, sentarte a pensar en ti, en cómo refrescar tu mente, en cómo la distraes para recargar de nuevo. Esos pensamientos, hay una realidad, el que es empresario, el que es emprendedor, esos pensamientos constantes están latentes todo el tiempo. Estás pensando todo el tiempo en ideas para hacer lo que tú quieras lograr. Y está bien. Pero la mejor manera de refrescarlo es detenerte en un espacio para comenzar. Y cuando vamos creciendo, y ahí, ¿verdad?, reconocemos, cuando estamos emprendiendo, aunque seamos uno, siempre tenemos recursos de apoyo. O está nuestra pareja, o tenemos un amigo, una amiga, y en ese espacio a lo mejor que te pueda hacer alguna gestión de ayuda para darte un espacio. Y cuando vamos al próximo nivel, que quizás tenemos 2 o 3 recursos, aprendamos a delegar. Muchas veces nosotros los empresarios, ¿verdad?, porque sé que lo van a repetir, yo estoy hablando de mi cabeza, así que estoy hablando con las cosas que le salen a la cabeza. Muchas ocasiones decimos, es que no lo van a hacer como yo. Es probable, o lo estás subestimando porque tienes miedo. Porque sientes que tu negocio, si no eres tú, no va a prosperar o no va a crecer o no lo van a ver con la misma misión. Sin embargo, tienes que dar la oportunidad que pase. Tienes que dar la oportunidad a confiar en alguna persona más y darte la oportunidad que esa persona quiere crecer alrededor tuyo, quiere que la veas. Así que va a hacer lo mejor de sí. No necesariamente van a hacerlo igual a ti, pero no significa que no va a funcionar. Pero tienes que dar el espacio, tienes que dar la oportunidad que eso pase, que fluya. Igual en muchas ocasiones tenemos que reconocer, no es, ay, tamaca, yo lo hago. Reconocerles, y si lo haces así, ¿qué te parece, verdad? Es ver la manera en la que vamos comunicando esa información para que cada persona que está a nuestro alrededor, ¿verdad?, o nuestro equipo, puedas delegar para que puedas reducir esa carga que tienes y que tú estés enfocada en emprender, ¿verdad? En esa parte creativa que tiene el empresario que no se detiene, que se enfoque y se va a redirigir porque eso es esencial.
Y es bien importante eso que mencionas, ¿verdad? La comunicación, que este podcast es de comunicación, pero no podíamos faltar a un episodio que no hablemos de la salud mental, porque creo que todos nos merecen, ¿verdad?, esta información tan importante. Claro. Y sobre todo con alguien que lo maneja como empresaria, porque también a lo mejor dicen, pero ella es psicóloga, no se ha visto con este estrés que yo tengo. Pero no, Marily tiene varios negocios que maneja también. Y pues lo ha vivido, y como menciona, desde una persona. Y pues es importante cómo tú pasas esa información para que el otro tenga toda la data para poder hacerlo más o menos como tú, porque nadie lo va a hacer como tú, y eso hay que aceptarlo, porque cada cual le va a dar su toque. Pero la cuestión es que siga fluyendo. Y mencionaste algo también que me llamó la atención, que es cuando tú estás haciendo esas propuestas o estás haciendo esas gestiones con esa idea para mejorarla. ¿Qué pasa cuando te dicen que no? ¿Y qué consejos tú le puedes dar a esos empresarios para poder volver a seguir hacia adelante? Porque tú puedes estar tirando 5 propuestas a la vez y te pueden decir 5 veces no. Bueno, yo creo que eso es parte del desarrollo. Eso es parte de lo que moldea el carácter como empresario, ¿verdad? En muchas ocasiones, incluso la personalidad como individuo, pero también el que va relacionado a lo que es la empresa, a lo que te convierte en un emprendedor real. En muchas ocasiones el rechazo hace que personas se quiten, pero entonces hay que redefinir qué tipo de emprendimiento era el que tú querías, ¿verdad? Porque no siempre es la necesidad de las personas que están a tu alrededor, y tienes que acoplarte a la necesidad que hay alrededor, y hay que reconocerlo. Nosotros podemos tener una meta específica, pero hay que saber cómo la vamos a moldear a la necesidad del público al que nos dirigimos. Como bien dice, pues yo ofrezco servicios psicológicos, y en el inicio pues nosotros trabajamos con viejitos. El asunto, no soy la más friendly con el asunto de los planes médicos, yo lo acepto. Entonces voy convirtiendo mi negocio, ¿verdad? Y viendo cómo yo puedo ayudar a la comunidad, sin dejar de ayudar a la comunidad, pero a la misma vez buscando otras alternativas que no sean necesariamente enfocadas en un solo cliente, por decirlo así, que podría tomarse en cuenta lo que mencioné. Entonces vamos a ver cómo buscamos cuáles son las necesidades reales de un cliente privado, las necesidades que tiene una agencia, una organización, cuáles son, ¿verdad?, el denominador común. Independientemente de que estos sean propuestas de negocios para agencias, sea un producto, sea un servicio, que es lo más que necesita. Y lo más importante es que no importa el negocio, busca información. Busca información, que ya no es posible decir que no hay acceso. Tienes un celular. Ajá. Googlealo, pregúntale a tu chat GPT, pero busca información sobre mi producto, cuáles son las alternativas que tengo para llevarlo y cuáles son las necesidades, porque igual mi servicio, mi producto lo pueden necesitar muchas personas, pero no todo el mundo los reclama o cómo lo visibiliza, porque el mejor ejemplo es que estamos hablando, de la salud mental. Si te rompes un tobillo, tú vas al médico. Eso va enseguida, porque no puedes caminar. Si no funciona algo emocionalmente contigo, posterga, hasta que ocurre una crisis donde se diligencia la atención. Sin embargo, no te diste cuenta que en el camino lastimaste personas, te aislaste, comenzaste a tener síntomas físicos que no tenían que ver con una condición médica, más sin embargo lo convertiste en una por no atender tu salud mental. Entonces hay que ver, ¿verdad?, cómo uno va viendo o cómo yo voy haciendo conciencia de lo que es la salud mental, porque esto es parte con lo que yo trabajo. Yo trabajo con la comunidad, cómo yo lo visibilizo. Pues entonces tenemos que ver cómo ampliamos la manera de ver las cosas. Va a haber mucho rechazo. No todo el mundo va a ver tu gran oportunidad que nosotros estamos viendo, la va a ver igual que tú. Así que tenemos que ser flexibles, tenemos que estar como la plasticina, ser flexibles, moldear ese tipo de negocio para ir presentándolo. Si te quita,
no hay break. Si te quitas, no tienes oportunidad de que venga una luz del cielo y te diga, mira, este es el negocio de tu vida, aquí al final del camino vas a encontrar unos diamantes. O sea, eso no va a pasar. No. Tienes que seguir luchando y seguir tocando puertas. No te puedes quitar. Y a veces no es de la misma manera en la que estás vendiendo tu producto, tu servicio o como lo estás planteando. Es rever que incluso a veces cuando queremos llevar a cabo el que vean la necesidad de lo que estoy presentando como algo que realmente existe y lo llevamos y no ven la necesidad, te da coraje y la gente entonces de verdad no está pensando, piensa diferente y esa es la manera en la que nosotros tenemos que ver las cosas. No podemos llevar ¿verdad? Es una manera en la que no nos cargamos, ¿verdad? En la que no nos quemamos, saber que no podemos cambiar el pensamiento de otro. Tenemos que reconocer que a veces, para nosotros crecer, tenemos que moldear nuestro pensamiento. Y en muchas ocasiones, el ser obstinado te detiene, no te hace crecer. Y eso es un área que a la misma vez te quema. Sí, y yo he visto también que muchos empresarios, empresarias, amistades, clientes, a veces se desesperan un poco con situaciones del día a día, tan sencillas como que le escribí a Marilis y no me contestó, pues eso significa que no le interesa lo que le estoy diciendo. Pero Marilis de seguro vio el mensaje, te iba a contestar, le llegó una llamada, como te pasa a ti a diario. O sea, no te pudo contestar, pues escríbele de nuevo, no pasa nada. O sea, es que yo pienso que a lo mejor nos hace falta ese tipo de apoyo y herramientas como que, y no sé si tiene que ver, ¿verdad? Tú me dirás que eres la experta con los egos o con el orgullo de que, no, ya le dije 2 veces, no le voy a decir más, pero a veces cuando a ti te lo repiten, dices, ay, gracias por decirme porque se me había olvidado, te iba a escribir y me entró una llamada, ay, yo no te contesté, yo juraba que te había contestado. Y acá, creciendo rencor o resentimiento o miedos, que no debieron de haber tenido ningún tipo de espacio porque simplemente fue que se le pasó. Incluso está esta interpretación de que no me quiero ver desesperado. Ajá. No quiero estar machacando con lo mismo, ¿verdad? En el buen español puertorriqueño. Y ciertamente en muchas ocasiones, por ejemplo, yo tengo sometida tareas propuestas para unos servicios que voy a tomar en cuenta a una persona, ¿verdad? A unos equipos. Y las voy a evaluar de una manera favorable. Sin embargo, no he tenido oportunidad de repasarlas porque siempre uno quiere darle unos retoques para negociar, ¿verdad? Estoy hablando como si fuera este lado de acá al quien le sometes la propuesta. So que quiero verlas en detalle. A lo mejor esta semana no he tenido oportunidad de leerlo por varias situaciones. Ve el contexto en el que la persona sí está interesada posiblemente en tu negocio, pero sí necesita una tocadita, como que estoy aquí al pendiente, me dejas saber. No es que nos ponemos de cada 5 horas a estar texteando, sin embargo, lo hiciste en esta semana, espera 5 días más, o al finalizar la semana, y le das seguimiento. Pero tampoco significa que te vas a detener. Esa no puede ser la única expectativa que puedes tener de negocio. Tienes que seguir buscando otros negocios sin recostarte de alguno. Tu deseo de crecer no puede estar fijado en una sola propuesta. Tienes que ver otras alternativas de diversificarte para que tengas más opciones, para que tengas más oportunidades de crecimiento. Si no se te da, perfecto. Hiciste el esfuerzo, sigues para lo otro y vas moldeando. Si se te dan las 3 propuestas, contrata gente. Claro. Contrata gente. Sin embargo, no se debe temer a pensar que estoy insistiendo mucho, que voy a incomodar, hay que arrancarse los egos, esto es un asunto de negocio, esto es un área de oportunidad. Y en la comunicación, como bien dice Carla, lo importante va a ser cómo lo digas, cómo lo comuniques. Y depende de cómo comuniques esa atención de que estamos aquí presentes, interesados en el proyecto, nos dices cuándo empezamos y arrancamos, ya está. Y espera.
Y como muy bien dice, en ese momento va a surgir el que, discúlpame, sí, he estado un poco ajorado. Y el que diga que es un poco ajorado no es mentira. Ajá. Yo te lo puedo decir, es cierto, eso pasa. Claro. Estamos ajorados. Y no significa que no se va a dar, sino que en ese momento hay unas situaciones que atender que esa persona ve con premura, pero sí va a atenderla. Y ahí hay un factor que el ser humano tiene que aprender a confiar. Y sentirse seguro de lo que hiciste, ¿verdad? Seguro del trabajo que hiciste y darle a la oportunidad a los demás de crecer. Y también ver que a lo mejor lo que tú estás notando como insistencia, tu prospecto, ¿verdad? Puede verlo como que como desinterés si no le escribe. Como que, oye, ella nunca me mandó esa propuesta y nunca me dio seguimiento, qué raro. O si le escribe, va a decir, mira, qué bueno, ya me escribió, y a lo mejor la respuesta es no, pero guardas una buena relación, una comunicación asertiva, y te dejaste sentir, estás en la mente de esa persona, que a lo mejor ahora no es, pero próximamente sí. Pero si nos cohibimos, pienso yo, ¿verdad? Que no, si no nos expresamos y decimos, mira, estoy aquí para tu orden, y ya ves cómo tú lo mencionas, como tú bien haces el ejemplo, la manera en que tú lo comunicas. Porque es que no vas a ir, estoy esperando respuestas, o sea, estamos aquí para facilitar cualquier información adicional, estamos deseosos de comenzar a trabajar, gracias por la oportunidad. ¿Ya? Mire, incluso si tienes la oportunidad de enviar un mensaje, dejarle saber a la persona que enviaste por correo alguna información, porque en ocasiones pasa que te recibiste 100 mensajes y a lo mejor no has tenido la oportunidad de, ¿verdad?, de clearear tu correo electrónico, pero entonces le das el toque, entonces ahí busca porque ¿verdad?, no lo había visto. Por eso es bien importante que una vez envíes el correo, envíes esa nota. Te dejé la propuesta por correo electrónico. Si hay algo que ves que quieras trabajar, o si no lo encuentras, me avisa, te lo puedo enviar por WhatsApp. Ya las cosas se adelantan de distintas maneras, así que posiblemente esa persona, mira, sí, envíamela por WhatsApp, y le hiciste la cosa más fácil, pues fantástico. Es que amplies el margen de comunicación, y no solamente para que esa persona se comunique, sino para que esa persona pueda ver que te puedes comunicar, que no importa la manera en la que sea, tú vas a estar ahí disponible para responder. Y por último y no menos importante, te quiero preguntar si nos puedes ofrecer algunos consejos, porque sé que mientras nosotros estuvimos trabajando con ustedes aprendimos muchísimo de psicología, y siempre recuerdo lo de la escucha activa y cómo nosotros podemos aplicar la escucha activa en nuestros espacios de trabajo, con nuestros equipos de trabajo, cuando estamos en reuniones, porque a veces como líderes empresariales queremos nosotros llevar, tú sabes, la batuta, hablar, ¿tienes algo que decir tú? No, pues no, terminamos la reunión. ¿Cómo nosotros podemos promover esos espacios dentro de nuestros negocios? Yo voy a contestarte. Nosotros los empresarios solemos tener unas manías. Y una de las que menciona, y es resulta como cuando estás teniendo una discusión con una pareja, ajá, que estás contestando una pregunta que no te han terminado de hacer, o te están dando una sugerencia, pero estás por encima porque entiendes que esa es la que es... A la defensiva. Exacto. Entonces, pero ya estás predispuesto a que estás interpretando que es por una razón que se están comunicando, ya sea en los negocios, el personal. Es importante que puedas escuchar lo que tiene que decirte ese recurso, ese profesional, porque si tienes aquí en la punta de la lengua lo que vas a decir, estás pensando en que deja que termine de hablar para decirlo, ya no estás escuchando, estás así. Y no vas a escuchar lo que tiene que decir. Y es importante que tus respuestas vayan alineadas a lo que la persona está diciendo, que las personas se sientan escuchadas. Porque si no comienzas a valorar ese negocio, porque estás escuchando la necesidad de tu cliente, reconoce que esa persona tiene una necesidad de ajustar, sea por lo económico, sea porque siente que no funciona lo que te está comunicando, de la misma manera que alguien en el empleo. Yo pienso que esto va a ser mejor,
nos resulta más cómodo a nosotros, es más fácil de hacer el trabajo, da la oportunidad. Uno de los lemas que, ¿verdad? Con un cantazo, porque yo sé que ese chip está ahí en el empresario, que doy al equipo particularmente es, ok, vamos a hacerlo así, y si no, volvemos al inicio. Y retomamos otro plan, o el mismo plan que estábamos, si no funciona. Pero da la oportunidad a que, como lo está presentando tu cliente, porque es que puede ser que él quiera algo de una manera específica, pues vamos a intentarlo. Y se va a dar cuenta que sí, se da cuenta que no funciona, o ya, aunque tú lo tengas en tu mente que no va a funcionar. O incluso puede funcionar, pero tú piensas que más rápido de la manera en la que tú lo haces, da la oportunidad que se dé. Dale el espacio que pueda, ¿verdad? Cada uno internalizar, bueno, sí es verdad, porque era más rápido de esa manera. Bueno, estoy pasando mucho trabajo porque realmente no era la idea. Uh-huh. Pero haces el ejercicio y nos sentimos en camaradería, nos sentimos en equipo, ¿verdad? Nos sentimos en conjunto y no nada más con el personal, sino también en el ambiente de negocio. Dar ese espacio a escuchar esas necesidades, porque la persona que está hablando es porque necesita expresar algo. Tiene algo por dentro que está ahí, que se le salen sus títulos, como digo yo, y quiere expresarlo. Dale la oportunidad de que lo exprese. Valida por qué lo está diciendo. Si entiendes que no tiene pie ni cabeza, como diría yo, ¿qué te hace pensar que funcionaría? Si estamos en 5 personas, ¿qué piensan los demás compañeros? Vamos a tomar una decisión por votación, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, lo podemos pensar así. Bueno, sí, pero tenemos que analizar esto. Entonces, ya no es una decisión que tomas tú como, ¿verdad? Como líder o como emprendedora, sino es como un grupo de trabajo, un equipo, quienes toman la decisión. Así que es responsabilidad de todos. Qué bueno que lo dices, porque a veces damos por sentado que las personas, que eso lo hemos hablado aquí muchas veces y lo reforzamos a través de nuestras redes sociales, que la gente da por sentado que sabemos hablar y escuchar, porque son 2 necesidades básicas y pues son los recursos que nos dio la vida para comunicarnos, pero no necesariamente nos han enseñado ni a escuchar ni a hablar. Así que es bueno que una profesional de la salud mental nos diga. Y por último, ¿nos puedes dar un consejo para esos momentos en que pensamos que debemos de tirar la toalla? En la psicología usamos una estrategia para los menores que son bien activos, cómo trabajar ¿verdad? Cómo trabajar con ellos los papás. Utilizamos un término que se dice para y piensa. O sea, detente un momento, no tomes decisiones en el calor de la situación. O sea, es el peor momento para tomar decisiones. Ni buenas ni malas. Es una realidad, porque hay cosas que se escuchan demasiado maravillosas, pero no lo son. Uh-huh. Y tenemos que estar conscientes de lo que firmamos, de lo que acordamos y de lo que puede repercutir en el periodo en el que tomas esa decisión. Y de la misma manera, cuando tenemos mucho coraje o estamos, ¿verdad?, bajo muchas cargas, tomar una decisión de tirar la toalla no necesariamente es el momento de tomar decisiones en el calor. Es para y piensa. Tómate un espacio, te sientes quemado, agotado, porque has dado todo lo que puedes, fisiológicamente hablando, mentalmente hablando, pero no te has dado los espacios para no quemarte, eso que posiblemente estás bien quemado, necesitas refrescar tus ideas y a lo mejor en ese momento puedes renovar tu propuesta, evaluar otras alternativas, traer otras cosas a esa propuesta y la robustece. Pero en ese momento en el que te sientas así, piensa, analiza si te invertiste tiempo, esa parte creativa se da en el descanso. Hay muchas que se dan, pero no se dan completas. Si estamos en el rush, esas alternativas no son completas y son apagando fuego. Uh-huh. Y hay elementos de creatividad que se dan en esos espacios donde estás en relajación, estás más tranquilo, estás viendo la televisión, estás haciendo ejercicio y ahí es que te comienzan esas ideas. Date espacio para analizar bien en descanso, refrescado, para tomar decisiones. Pero no te quites. Eso no es la idea. Tienes buenas cosas en la mente, solamente que necesitas descansar un poco para refrescar y renovar tu idea.
Gracias, Amarilis, por tus consejos. Definitivamente eres un gran ejemplo para las mujeres de cómo se han levantado, se han caído, se han vuelto a levantar y así sucesivamente. Que tienes, ¿verdad? Que todo esto lo compartes con otros por tu profesión y por tu calidad humana, así que lo agradecemos. Y a todos los que nos están escuchando, es importante que te quedes, que lo sigas intentando, que el país te necesita, que necesitamos empresarios como tú y empresarias como tú, que están tomando el tiempo para escuchar podcasts como estos, para ver de dónde agarran su cosita, ¿verdad? Su información, su soundbite, diga, con esto me quedo para seguir hacia adelante. Esto fue Saludos Cordiales, una iniciativa de Somos Corp. Estuvo Jonathan Zapata en los controles. Estuvimos con la doctora Amarilis Ramos de Grupo CEPI. ¿Dónde conseguimos a Grupo CEPI para que las personas puedan contactarle? Bueno, para comunicarse con nosotros a través de las redes sociales por Grupo CEPI. De la misma manera se pueden comunicar con nosotros al 787-404-5933. Muchas gracias. A nosotros nos consigues en todas las plataformas como Somos Corp y en todas las plataformas de podcast como Saludos Cordiales. Nos vemos en el próximo episodio.